dirección o hacia dónde avanzamos, digamos, con toda esta situación. Bien, en el tema nacional, bueno, es coincidente con esto que se informa de la universidad, la Unibol, perdón, Quechua, en el Chimoré, y realmente muestra cómo está esta división dentro del MAS, las pugnas internas dentro del MAS, bueno, van por todo lado, ¿no? En este caso, bueno, es probable que, es muy interesante cómo cierra filas la radio Coca en contra de los estudiantes, a favor de las autoridades, y bueno, habrá que ver cómo va avanzando eso, y bueno, tal vez, como bien decía María, quizás hay algunos sectores, otros sectores del MAS, el vicepresidente, quién sabe, el presidente, que están como que alentando un poco movimientos de ese tipo, ¿no? Eh, pero esto no solo se limita a la universidad, a esta universidad, sino es un problema general que ya lo estamos analizando y cubriendo desde, bueno, hace varios ya meses, ¿no? La crisis del MAS y cómo, bueno, repercuten varios, y hasta de formas a veces un poco graciosas, ¿no? Eh, Casi como de un circo. Algo así fue la interpelación al ministro Castillo. Eh, bueno, obviamente, al parecer, él goza del respaldo de, bueno, por lo menos de la presidencia, y trataron de censurarlo, ¿no? Lo interesante es de que siendo el gobierno del MAS, son los mismos parlamentarios del MAS, y claro, el gobierno, el ejecutivo, Arce, que es el que nombra a los ministros y el que los puede cambiar en cualquier momento. En este caso lo nombró como ministro de gobierno Eduardo del Castillo, y son los mismos parlamentarios del MAS quienes lo acusan, lo buscan censurar, ¿no? Por, bueno, obviamente detrás de todo esto están los temas, y claro, lo central que dijeron es, la principal cuestión es de que él plantea de que hay distintas alas, distintos sectores dentro del MAS, y por ese lado lo ataca, ¿no? Y claro, la excusa fue el tema de la inseguridad ciudadana y de que incluso, bueno, que ante los arrestos él muestra a los delincuentes arrestados y en todos los medios de comunicación, ¿no? Esa fue la excusa, que eso sería un tema atentatorio contra los derechos humanos, etcétera, ¿no? Pero no es nada nuevo que suceda esto, esto lo hacía también, bueno, los anteriores gobiernos. Sin embargo, aquí el centro es esa pugna, esa división y esos problemas que hay dentro del MAS, donde el principal instigador para este voto de censura contra este ministro fue Evo Morales, ¿no? Acusándolo de derechista, de querer derechizar al MAS, pero sin explicar cómo ni por qué, ¿no? Como que ríe este señor de derechizar al MAS. Obviamente el MAS ya está bastante derechizado, empezando por justamente por el empresario Evo Morales, ¿no? Que hoy en día ya no es campesino, ya es un empresario, exportador de paso, y que trata de abrirse espacio como un gran empresario, ¿no? Del país, incluso a nivel internacional. Entonces, bueno, eso, ¿qué más derechización que tenemos que esta, ¿no? Pero entonces, de todas formas, el ataque que lanza el MAS, bueno, perdón, en este caso Evo Morales, trata de mostrarse como que habría una derechización en el gobierno, en Arce, en este ministro, y que él sería como una forma de oposición de izquierda a la derechización del MAS, ¿no? Bueno, cuando en general, digamos, durante todo su gobierno se mantuvo, por ejemplo, el mismo Arce, gran parte del gobierno estuvo, también Choquehuanca, son figuras del gobierno de Evo Morales en su momento, Arce sobre todo, que estuvo todos los años junto con Evo, y justamente todos ellos fueron viviendo la derechización del MAS en la medida en que el MAS comenzó cada vez más a responder los intereses de las transnacionales, de la oligarquía en el país, y dejando de lado totalmente todas las reivindicaciones e intereses del pueblo trabajador, ¿no? De iniciar planteando algunas reformas a pasar directamente a hacer un gobierno prácticamente normal, entre comillas, un gobierno capitalista al servicio de los intereses de los grandes empresarios, sobre todo transnacionales y agroindustriales del país, en contra de los intereses de los trabajadores. Y bueno, en ese marco el ataque que hace Evo es totalmente, eh, bueno, solamente de discurso, digamos, porque no muestra, digamos, elementos en los cuales él podría estar más a la izquierda que este ministro, digamos, ¿no?
cuando en realidad coinciden en general en su política antipopular. Y la única discusión y el único problema que tienen es respecto a los intereses y a las pugnas internas del MAS, que tampoco son realmente políticas, ¿no? Sino que en general son pugnas de puestos, de pegas, de la dirección de tal o cual sector, de tal o cual ministerio. Y bueno, también fue realmente todo un circo este tema de la interpelación, porque finalmente el mismo, bueno, se terminó dividiendo la bancada del MAS, al final el MAS es el que hace la interpelación contra su propio ministro, y ahí están como, no sé, de aliados de uno u otro sector del MAS, la oposición derechista, y finalmente no pasa la censura, se considera que el derrotado es Evo Morales, y el ministro es respaldado por la mayoría, sobre todo la mayoría del MAS, ¿no? Pero con algunos sectores de derecha también, que ahora lo respaldan al ministro después de que lo habían atacado, ¿no? En anteriores situaciones. Entonces, realmente un circo que se hizo alrededor de todo esto, pero un circo que muestra la profunda crisis, la profunda división que hay dentro del MAS, dentro de sus filas, y una crisis que, bueno, centralmente tiene el carácter de una pelea por cargos, por puestos, por espacios de influencia y de poder, que no tiene realmente una programas, discusión política sobre qué aspecto realmente habría esa división, porque al igual en general tienen acuerdos centrales en estar al servicio y permitir todo, la presencia de las transnacionales. Nadie dice nada, por ejemplo, del tema de Tariquía. Evo Morales no dice nada, nadie dice nada, ¿no? Lo mismo la oposición de derecha, ¿no? No dice nada de este tipo de temas. Están cerrando filas con la política de Arce en el permitir el ingreso de transnacionales, de explotación petrolera, etcétera. No dicen nada del tema de los agrotóxicos para facilitarle el trabajo de los agroindustriales, exportadores, que casi no pagan impuestos y que además el gobierno les da una serie de beneficios y son los tipos más ricos del país, ¿no? No dicen nada de la presencia de las transnacionales. Bueno, entonces en ese marco es falso, digamos, que quiera mostrarse Evo Morales como una oposición de izquierda o algo así. Es todo lo contrario, toda la derechización del MAS, él expresa esa derechización y bueno, toda la crisis que está ahí dentro del MAS, en las cúpulas, realmente no refleja ningún lado progresivo y del lado del pueblo trabajador ni nada similar. Sin embargo, a partir de estas pugnas surgen pues luchas, ¿no? En el marco de la crisis y las peleas entre los poderosos del MAS, en la base empieza a haber espacios de lucha de distintos sectores que reclaman por sus justas reivindicaciones. Y esta es una dinámica que probablemente vamos a ir viendo cada vez más. Lo que está pasando en la Universidad de Chimoré es un ejemplo de esto, ¿no? En el marco de la pugna entre las cabezas del MAS, los estudiantes salen a exigir sus derechos y sus reivindicaciones. Pasó esto en algunas comunidades, en algunos sindicatos, es parte de los problemas y de la lucha y de los movimientos que están desarrollándose en el movimiento campesino, en los distintos sectores, bueno, que han estado duramente dirigidos y cooptados por el MAS. Entonces esta crisis abre la posibilidad del surgimiento de direcciones independientes, ¿no? Que al ver bueno, todo el desastre que hay y en lo nada progresivo que hay en estas pugnas entre distintos sectores masistas, puedan asumir una posición de independencia frente a todos estos sectores y que puedan levantar una alternativa, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros apoyamos las justas reivindicaciones que pueden surgir de sectores de base que, bueno, aprovechan el caos, la crisis, la división y el desastre que hay en la cúpula del MAS para salir a luchar por sus reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones sentidas y justas, como es de los estudiantes de Chimoré, y que pueden generalizarse en otros sectores, ¿no? Entonces, esa sería la perspectiva de aprovechar esta crisis para abrir un camino, una alternativa y una posibilidad de desarrollar una alternativa revolucionaria del pueblo trabajador, ¿no? En contra del MAS y de toda oposición derechista a este, ¿no? No sé si quieres ampliar algo sobre este tema, comentar algo, Miguel. Sí, digamos que esto ha ocurrido en el pasado
en el caso de Bolivia con el MNR, con las distintas fracciones que surgieron históricamente, y en otros países con estos movimientos ambiguos, digamos, el peronismo en Argentina, y evidentemente van a surgir sectores descontentos, quizá creyendo en Evo Morales o en otro dirigente, pero salir a movilizarse contra las políticas del gobierno. Entonces, ahí es importante establecer un diálogo con ellos, ¿no? Con la gente movilizada, en la medida que se movilizan por su demanda legítima, apoyarla, independientemente de las confusiones políticas que puedan tener, porque, porque justamente esa lucha es lo que nos puede llevar a entender, digamos, que ninguno de estos dirigentes, de ninguna de las fracciones, los dirigentes más importantes me refiero, expresan efectivamente las necesidades populares y peor los cambios de fondo. Entonces, es importante en ese sentido establecer un diálogo con gente que se movilice, bueno, que es el caso de, como decía, de Unibola ahora, ¿no? Muy bien, sí, claro. También, digamos, otro elemento parecido a esto fue la toma de algunos sindicatos mineros de la federación exigiendo Congreso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se denunciaron que había algún sector del MAS, etcétera, ahí, pero es correcto, o sea, ¿cómo es posible que estos dirigentes se sigan prorrogando sin consultar a la base, prorrogados directamente por el gobierno, ¿no? Entonces, es plenamente justo la exigencia de que haya un Congreso en, bueno, los distintos sectores que no ha habido Congreso del movimiento sindical, del movimiento obrero boliviano, en la Federación de Mineros tiene que haber Congreso, y ahí está también una pugna, ¿no? Porque están queriendo maniobrar para que se haga un ampliado sin convocar al Congreso, cosas de ese tipo, ¿no? Pero es urgente, es necesario que haya un Congreso, igual un Congreso de la Central Obrera Boliviana, o sea, no puede ser prorrogado Guarachi por todos los gobiernos de turno y punto, y ahí se queda, y los trabajadores prácticamente no tienen una Central Obrera Boliviana que los defienda, ¿no? Entonces es necesario un Congreso, ¿no? Y por más de que traten de sacar algún partido de todo esto, tal o cual sector o fracción del MAS, aquí lo importante es estar con bueno, las reivindicaciones justas de los distintos sectores de trabajadores, ¿no? En universitarios, en el caso de Chimoré, los compañeros mineros que exigían Congreso, y bueno, y así en los distintos espacios, ¿no? Bueno, entonces este tema es muy importante y seguiremos viendo y participando y apoyando las luchas de los distintos sectores de base, que por más de que en un momento han estado dirigidos por el MAS o estén todavía incluso dirigidos por algún sector del MAS, salen a luchar y por sus reivindicaciones, justas reivindicaciones, en el marco de la crisis terrible en la que está el MAS, ¿no? Crisis vergonzosa y hasta, bueno, cirquense, ¿no? Del MAS. Bien, pasando al